Bienvenido de nuevo. Hoy vamos a hablar de algo que, aunque intentemos ignorarlo, nos afecta a todos: la opinión de los demás. Y quiero tratarlo desde lo que he aprendido en mi camino, porque es desde ahí desde donde puedo hablarte con honestidad. Mira, yo pasé gran parte de mi vida preocupado por la opinión de los demás. Necesité muchísimo trabajo interno y que pasaran un montón de años para dejar de ser esa persona. Y en este punto, que ya creía haber superado esa prueba, me pongo a hacer vídeos y tengo que enfrentarme de nuevo a lo que opinen los demás. Quiero que entiendas que este vídeo no va de mí diciéndote lo que deberías haber hecho porque es muy fácil hacerlo. Este vídeo va de mí siguiendo lo que yo sé que es un buen consejo y compartiéndolo contigo. Porque veo a diario que estamos todos en la misma trampa, constantemente. Y creo que ya va siendo hora de que empecemos a cultivar nuestro interior y dejemos de preocuparnos de lo que piensan los demás sobre nuestro exterior. Así que empecemos. El deseo de agradar, esa preocupación por lo que no puedes controlar, actúa como un freno que encarcela tu potencial. Cuando lo veo en alguien, sé que esa persona siente el peso de sus inseguridades y no sabe cómo librarse de ellas. Y lo sé porque yo también viví así durante mucho tiempo. Podría decirse que soy experto en autosabotaje. Pero lo que opinen los demás no te define. Si quieres salir de esa prisión, lo primero que necesitas entender es eso. Lo que piensen los demás no te define. Si construyes una base sólida desde tus propios valores, cualquier juicio externo se vuelve irrelevante. Como dijo nuestro amigo, yo a lo mío y los demás a lo suyo. Así que tranqui. Si a ti te hace sentir cómodo, ¿qué más da si a alguien no le gusta tu albornoz? Otra vez, el centro del estoicismo. La virtud moral. Si te juzgas a ti mismo de manera honesta y acorde a tus principios, lo que otros opinen no importa. La opinión importante es la tuya. Y debe ser lo suficientemente clara como para que las de los demás no la nublen. Cuando damos demasiada importancia a las opiniones externas, entregamos nuestro poder y paz interior. Si tú no controlas un aspecto de tu ser, alguien más toma el control. Y eso casi siempre acaba siendo opiniones externas. Pero hay algo que debes tener en cuenta. Y es que habrá ocasiones en las que no importa cuánto hayas trabajado en ti mismo, que la crítica de alguien a quien quieres y valoras puede afectarte más de lo que esperabas. No siempre será tan fácil ignorarla como si fuera la de un desconocido. En esos momentos, recuerda, te duele porque esa persona te importa. Analiza bien tus emociones para entender si la crítica toca una verdad incómoda o si simplemente la consideras injusta. Si señala algo que puedes mejorar, esa incomodidad es una invitación al crecimiento. Pero si sientes que es injusta, recuerda que estás reaccionando a tu percepción de sus palabras, no necesariamente a su intención. Una crítica constructiva es útil si sabes cómo usarla, pero peligrosa si la manejas sin cuidado. Si viene de alguien que busca ayudarte, aprovéchala para mejorar. Pero si viene de alguien que solo busca señalarte sin aportar nada, deséchala. No pierdas tiempo cargando con palabras vacías. Además, la mayoría de las personas está demasiado ocupada con sus vidas como para dedicar más de unos segundos a juzgarte. ¿Y las críticas que nos imaginamos? Bueno, esas son fantasmas creados por nuestra mente. ¿Cómo podemos saber nosotros lo que de verdad piensa alguien? Una crítica constructiva nace del deseo de verte crecer. Una crítica vacía no tiene raíces. Aprender a distinguirlas hará que tengas el control. La clave de todo esto es que debería ser mucho más difícil cumplir contigo mismo que con cualquier otro. Así que no dejes que otros controlen partes de tu carácter por tu miedo a su juicio. Domina tu carácter para que no lo dominen ellos. ¿Cómo lo hacemos? Construyendo desde dentro. Encuentra calma en lo que te conecta contigo mismo y descubrirás que las opiniones externas no tienen lugar en lo que realmente importa. Si en este momento estás preocupado por lo que otros piensan de ti, recuerda esto. En 100 años, nadie va a acordarse de lo que pensaban de ti. Así que mejor dedícate a vivir una vida que tú mismo respetes. Lo que piensen los demás realmente no tiene valor. Le damos ese valor porque es más fácil que asumir el esfuerzo de crear nuestros propios valores y principios. Pero ya va siendo hora de dejar esa pereza de lado. Tómate más en serio tu opinión que la de los demás. Y si eso te lleva a vestir colores brillantes o gorritos graciosos, pues que así sea. Gracias por ver el vídeo y acompañarme en este camino. Espero que te haya inspirado a salir ahí fuera, a vivir acorde a tus principios y cumplir contigo mismo, sin que importe lo que nadie piense. Buena suerte ahí fuera, amigo. Tú puedes.